Hola, bienvenidos a Conductas en Tiempos de Silencio, un espacio en el que hablo desde mis vivencias como lector sobre el impacto del conflicto armado en Colombia en los comportamientos de los niños. Tengo 41 años. Actualmente trabajo en una clínica mental, me llamo John Weimar Becerra Pulido y este episodio se titula ¿Qué le pasó a mi hijo? Hoy estaré compartiendo con ustedes un análisis desde la psicología experimental, particularmente desde los principios del condicionamiento clásico y operante, para entender cómo las experiencias que vivieron marcaron a Javier, el hijo mayor de una familia humilde, aislada del Cerrito, cuando tenía apenas 11 años. Este no era tan solo un testimonio, es también la búsqueda por comprender por qué cuando los pájaros dejan de cantar, nuestros hijos empiezan a comportarse de manera diferente y no sabíamos por qué. Javier era un niño fuerte, curioso y sociable, pero ese día el que se fue con las vecinas a la misa en el Cerrito, todo cambió. Lo golpearon, lo amenazaron, lo persiguieron, corrió con los ojos cerrados, llenos de miedo buscando su casa, como quien busca el aire, y llegó con moretones en el cuerpo y heridas más profundas en el alma. Desde ese momento, muchas conductas empezaron a cambiar, y hoy voy a hablarle de dos de ellas que nos marcaron profundamente. La primera, la hipervigilancia y los sobresaltos constantes que tenía Javier. Analizando el funcionamiento del comportamiento de Javier bajo los antecedentes, son la presencia de sonidos fuertes, gritos, helicópteros o simplemente que alguien tocase la puerta. Su conducta era de sobresalto, de tirarse al piso, se cubría la cabeza, entraba en un estado de alerta extrema. Las consecuencias de todos estos a menudo lo consolaban, lo dejaban solo para que se tranquilizara, lo que le permitía escapar por momentos del malestar inmediato, explicándolo desde un condicionamiento más clásico. Javier fue condicionado a responder con miedo ante ciertos estímulos, por ejemplo, ruidos fuertes, ya que esos sonidos se asociaron rápidamente con el peligro real, disparos, presencia de grupos armados. También habían estímulos llamados como estímulos neutros, como los helicópteros que sobrevolaban. Eso eran estímulos condicionados, que lo condicionaban a la violencia, le daban una respuesta de miedo. Eh, Tratando el condicionamiento operante en este caso, él evitaba ciertos espacios o personas que le generaban ansiedad, reforzaban negativamente en su conducta, evitaban por momentos el malestar, pero se mantenía una conducta de aislamiento constantemente. La conducta problemática número 2 era el sentimiento de culpa persistente. Analizando el relato y su comportamiento como antecedente, conversaciones relacionadas sobre Mariana, el aborto de la misma, los recuerdos del 12 de agosto, su conducta. Javier generaba verbalización y se generaba culpable, evitaba la conversación y se aislaba. Sí, él recibía atención y consuelo de su esposa, pero generaba evasión del tema y reforzaba mucho más su conducta problemática. El condicionamiento operante. Cada vez que Javier expresaba su culpa, hay una respuesta emocional de su entorno, consolarlo o cambiarle el tema. Esto solo estaba reforzando la condición verbalizada de la culpa que, que permitía con el tiempo. eh, Ahora vamos a mirar el condicionamiento clásico.
No pueden ser sino solamente la fecha, la bicicleta, el lugar, el cerrito. Se convirtieron en estímulos condicionados que activaban emocionalmente a Javier negativamente, culpa y tristeza asociada a traumas del aborto de su hermana. Y como reflexión final de este capítulo, a veces me pregunto si alguna vez se podría tener esa conversación pendiente con Javier, decirle que no tiene la culpa, que él era solamente un niño, que la guerra nos arrebató muchas cosas, pero no la capacidad de amarnos. Este análisis no busca juzgar, busca comprender, porque cuando entendemos el comportamiento, también entendemos el dolor y quizás, y solo quizás, podamos empezar a sanar. Gracias por escuchar este episodio de Conductas en Tiempos de Silencio. Y también, si también tuviste un conflicto, si sientes que algo cambió en tus hijos o en ti, no estás solo. Te repito, no estás solo. El primer paso es levantar la mano y hablar. Muchas gracias. Su servidor, John Weimar Becerra, estudiante de psicología. Gracias. Hola, bienvenidos a Conductas en Tiempos de Silencio, un espacio en el que hablo desde mis vivencias como lector sobre el impacto del conflicto armado en Colombia en los comportamientos de los niños. Tengo 41 años. Actualmente trabajo en una clínica mental. Me llamo John Weimar Becerra Pulido y este episodio se titula ¿Qué le pasó a mi hijo? Hoy estaré compartiendo con ustedes un análisis desde la psicología experimental, particularmente desde los principios del condicionamiento clásico y operante, para entender cómo las experiencias que vivieron marcaron a Javier, el hijo mayor de una familia humilde, aislada del cerrito, cuando tenía apenas 11 años. Este no era tan solo un testimonio, es también la búsqueda por comprender por qué cuando los pájaros dejan de cantar, nuestros hijos empiezan a comportarse de manera diferente y no sabíamos por qué. Javier era un niño fuerte, curioso y sociable, pero ese día, el que se fue con las vecinas a la misa en el cerrito, todo cambió. Lo golpearon, lo amenazaron, lo persiguieron, corrió con los ojos cerrados, llenos de miedo buscando su casa, como quien busca el aire. Y llegó con moretones en el cuerpo y heridas más profundas en el alma. Desde ese momento, muchas conductas empezaron a cambiar. Y hoy voy a hablarle de dos de ellas, que nos marcaron profundamente. La primera, la hipervigilancia y los sobresaltos constantes que tenía Javier. Analizando el funcionamiento, el comportamiento de Javier bajo los antecedentes, son la presencia de sonidos fuertes, gritos, helicópteros o simplemente que alguien tocase la puerta. Su conducta era de sobresalto, de tirarse al piso, se cubría la cabeza, entraba en un estado de alerta extrema. Las consecuencias de todos estos a menudo lo consolaban, lo dejaban solo para que se tranquilizara, lo que le permitía escapar por momentos del malestar inmediato. Explicándolo desde un condicionamiento más clásico, Javier fue condicionado a responder con miedo ante ciertos estímulos, por ejemplo, ruidos fuertes, ya que esos sonidos se asociaron rápidamente con el peligro real, disparos, presencia de grupos armados. También habían estímulos llamados como estímulos neutros, como los helicópteros que sobrevolaban. Eso eran estímulos condicionados, que lo condicionaban a la violencia, le daban una respuesta de miedo. Tratando el condicionamiento operante en este caso, él evitaba ciertos espacios o personas que le generaban ansiedad, reforzaban negativamente en su conducta, evitaban por momentos el malestar, pero
se mantenía una conducta de aislamiento constantemente. La conducta problemática número 2 era el sentimiento de culpa persistente. Analizando el relato y su comportamiento como antecedente, conversaciones relacionadas sobre Mariana, el aborto de la misma, los recuerdos del 12 de agosto, su conducta. Javier generaba verbalización y se generaba culpable, evitaba la conversación y se aislaba. Sí, él recibía atención y consuelo de su esposa, pero generaba evasión del tema y reforzaba mucho más su conducta problemática. El condicionamiento operante. Cada vez que Javier expresaba su culpa, hay una respuesta emocional de su entorno, consolarlo o cambiarle el tema. Esto solo estaba reforzando la condición verbalizada de la culpa que, que permitía con el tiempo. Ahora vamos a mirar el condicionamiento clásico. No puede ser sino solamente la fecha, la bicicleta, el lugar, el cerrito. Se convirtieron en estímulos condicionados que activaban emocionalmente a Javier negativamente, culpa y tristeza asociada a traumas del aborto de su hermana. Y como reflexión final de este capítulo, a veces me pregunto si alguna vez se podría tener esa conversación pendiente con Javier, decirle que no tiene la culpa, que él era solamente un niño, que la guerra nos arrebató muchas cosas, pero no la capacidad de amarnos. Este análisis no busca juzgar, busca comprender, porque cuando entendemos el comportamiento, también entendemos el dolor y quizás, y solo quizás, podamos empezar a sanar. Gracias por escuchar este episodio de Conductas en Tiempos de Silencio. Y también, si también tuviste un conflicto, si sientes que algo cambió en tus hijos o en ti, no estás solo. Te repito, no estás solo. El primer paso es levantar la mano y hablar. Muchas gracias. Su servidor, John Weimar Becerra, estudiante de psicología. Gracias. Hola, bienvenidos a Conductas en Tiempos de Silencio, un espacio en el que hablo desde mis vivencias como lector sobre el impacto del conflicto armado en Colombia en los comportamientos de los niños. Tengo 41 años. Actualmente trabajo en una clínica mental. Me llamo John Weimar Becerra Pulido y este episodio se titula ¿Qué le pasó a mi hijo? Hoy estaré compartiendo con ustedes un análisis desde la psicología experimental, particularmente desde los principios del condicionamiento clásico y operante, para entender cómo las experiencias que vivieron marcaron a Javier, el hijo mayor de una familia humilde, aislada del cerrito cuando tenía apenas 11 años. Este no era tan solo un testimonio, es también la búsqueda por comprender por qué cuando los pájaros dejan de cantar, nuestros hijos empiezan a comportarse de manera diferente y no sabíamos por qué. Javier era un niño fuerte, curioso y sociable, pero ese día, el que se fue con las vecinas a la misa en el cerrito, todo cambió. Lo golpearon, lo amenazaron, lo persiguieron, corrió con los ojos cerrados, llenos de miedo buscando su casa, como quien busca el aire, y llegó con moretones en el cuerpo y heridas más profundas en el alma. Desde ese momento, muchas conductas empezaron a cambiar, y hoy voy a hablarle de dos de ellas, que nos marcaron profundamente. La primera, la hipervigilancia y los sobresaltos constantes que tenía Javier. Analizando el funcionamiento del comportamiento de Javier bajo los antecedentes, son las
son la presencia de sonidos fuertes, gritos, helicópteros o simplemente que alguien tocase la puerta. Su conducta era de sobresalto, de tirarse al piso, se cubría la cabeza, entraba en un estado de alerta extrema. Las consecuencias de todos estos a menudo lo consolaban, lo dejaban solo para que se tranquilizara, lo que le permitía escapar por momentos del malestar inmediato, explicándolo desde un condicionamiento más clásico. Javier fue condicionado a responder con miedo ante ciertos estímulos, por ejemplo, ruidos fuertes, ya que esos sonidos se asociaron rápidamente con el peligro real, disparos, presencia de grupos armados. También habían estímulos llamados como estímulos neutros, como los helicópteros que sobrevolaban. Eso eran estímulos condicionados, que lo condicionaban a la violencia, le daban una respuesta de miedo. Eh, Tratando el condicionamiento operante en este caso, él evitaba ciertos espacios o personas que le generaban ansiedad, reforzaban negativamente en su conducta, evitaban por momentos el malestar, pero se mantenía una conducta de aislamiento constantemente. La conducta problemática número 2 era el sentimiento de culpa persistente. Analizando el relato y su comportamiento como antecedente, conversaciones relacionadas sobre Mariana, el aborto de la misma, los recuerdos del 12 de agosto, su conducta. Javier generaba verbalización y se generaba culpable, evitaba la conversación y se aislaba. Sí, él recibía atención y consuelo de su esposa, pero generaba evasión del tema y reforzaba mucho más su conducta problemática. El condicionamiento operante. Cada vez que Javier expresaba su culpa, hay una respuesta emocional de su entorno. Consolarlo o cambiarle el tema, esto solo estaba reforzando la condición verbalizada de la culpa que, que permitía con el tiempo. Ahora vamos a mirar el condicionamiento clásico. No pueden ser sino solamente la fecha, la bicicleta, el lugar, el cerrito. Se convirtieron en estímulos condicionados que activaban emocionalmente a Javier negativamente, culpa y tristeza asociada a traumas del aborto de su hermana. Y como reflexión final de este capítulo, a veces me pregunto si alguna vez se podría tener esa conversación pendiente con Javier, decirle que no tiene la culpa, que él era solamente un niño, que la guerra nos arrebató muchas cosas, pero no la capacidad de amarnos. Este análisis no busca juzgar, busca comprender, porque cuando entendemos el comportamiento, también entendemos el dolor y quizás, y solo quizás, podamos empezar a sanar. Gracias por escuchar este episodio de Conductas en Tiempos de Silencio. Y también, si también tuviste un conflicto, si sientes que algo cambió en tus hijos o en ti, no estás solo. Te repito, no estás solo. El primer paso es levantar la mano y hablar. Muchas gracias. Su servidor, John Weimar Becerra, estudiante de psicología. Gracias. Hola, bienvenidos a Conductas en Tiempos de Silencio, un espacio en el que hablo desde mis vivencias como lector sobre el impacto del conflicto armado en Colombia en los comportamientos de los niños. Tengo 41 años. Actualmente trabajo en una clínica mental, me llamo John Weimar Becerra Pulido y este episodio se titula ¿Qué le pasó a mi hijo? Hoy estaré compartiendo con ustedes un análisis desde la psicología experimental, particularmente desde los principios del condicionamiento clásico y operante, para entender cómo las experiencias que vivieron marcaron a Javier
el hijo mayor de una familia humilde, aislada del cerrito, cuando tenía apenas 11 años. Este no era tan solo un testimonio, es también la búsqueda por comprender por qué cuando los pájaros dejan de cantar, nuestros hijos empiezan a comportarse de manera diferente y no sabíamos por qué. Javier